Buenas Hola, buenas tardes, tardes, buenas Ivonne. noches. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿y tú cómo estás, Ivonne? Bienvenido. Gracias. Excelente, gracias por estar aquí en nuestro live. Allá, bueno, de noche, aquí, aparte, estamos comenzando la tarde. Vale. Este es, este es un encuentro realmente maravilloso para nosotros porque es un tema bien relevante y que creo que le vamos a sacar bastante partido a todo lo que digamos el día de hoy. También, por supuesto, con las preguntas que nos han realizado nuestra audiencia en comentarios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo con nuestro live, con nuestro invitado, con el doctor Eduardo Hernández González, quien es pediatra egresado de la Universidad Central de Venezuela y terapeuta de la conducta infantil del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, docente y profesor universitario de pregrado y posgrado, y el doctor tiene sus cuentas, las cuales son doctor.eduardo.pediatra y terapia de la conducta infantil. Por supuesto, también con su blog, terapia de la conducta infantil. Bienvenido, doctora. Gracias, Este Ivonne. encuentro. Gracias por la invitación. Gracias. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo también, por supuesto, con dando la bienvenida a nuestra audiencia y sus comentarios que bien tengan que hacer, los vamos a ir despejando a medida que transcurre nuestra conversación. Y bueno, no sé, doctor, ¿cómo comenzamos? Damos entonces inicio a lo que es el tema mental, lo que es el TDA, que es tan relevante y también muchos padres están en este proceso de investigar, de conocer, de cómo manejarse, ¿no? En estos procesos. Ahora, sobre todo con este tema de la pandemia, entonces, bueno, vamos en ese proceso, cómo orientarlo, y también a los docentes que están también Sí, haciendo actividades a través de online. sí, exactamente como tú dices, el TDAH, que es el nombre exacto, que es digamos que trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es un tema fascinante, es un tema bien interesante. Cada día aparecen nuevas, digamos, eh, descubrimientos sobre el TDAH, se habla, se cambian un poco los criterios sobre el TDAH, y es un tema realmente fascinante que está siempre en ese, digamos, proceso de cambio. Afortunadamente, la sociedad ha ido, digamos, entendiendo que esto es una condición que sí existe, ¿ok? Las escuelas están entendiendo que esto sí existe y Ujú. creo que estamos haciendo un buen trabajo. Yo llevo 20 años trabajando con niños con TDAH. Ha sido duro al comienzo, hace 20 años, porque la gente no creía que esto existía. Todavía hay mucho por hacer, ojo, ¿ok? Claro. Mucho por hacer, pero bueno, en eso estamos, ¿vale? Entonces, para empezar, hay que decir que el TDAH es un trastorno neurobiológico. Es decir, no es un trastorno de conducta, no. Ujú. Tiene a su vez o podría tener trastornos de conducta, pero no es un trastorno de conducta, sino es un trastorno neurobiológico del neurodesarrollo, ¿vale? Listo. Ok. Y que el diagnóstico es clínico, eminentemente médico. Ujú. Y aquí quiero hacer énfasis porque no vale que otro, digamos, profesional de la salud que esté bien preparado pueda hacer el diagnóstico, porque no solamente en Venezuela, acá en España, en Ecuador, en el mundo entero, solamente los médicos son los que pueden hacer el diagnóstico, porque es Claro, un claro. diagnóstico clínico médico. Eso es Ujú. importante, ¿no? Los otros, digamos, profesionales pueden tener cierta orientación, pueden tener ciertas señales de alerta, pueden definir realmente conductas, etcétera. Pero el diagnóstico como tal es eminentemente médico, Médico. ¿vale? O sea, y hacia qué parte de la medicina va enfocado Bueno, para fíjate, con relación a los niños, lo ideal es que fuese diagnosticado por un pediatra con entrenamiento, como en el caso mío, con un neuropediatra que tuviese también entrenamiento, o por un psiquiatra infanto-juvenil que también tuviese entrenamiento, ¿vale? Porque no todos los pediatras manejan todos estos conceptos, ni todos los neuropediatras, etcétera. Pero esos serían los tres realmente profesionales para hacer el diagnóstico, digamos, certero de lo que es el TDAH. ¿Ok? ujú, Entonces,
Fíjate, el TDAH es un trastorno que se ha realmente considerado como el más frecuente dentro de la esfera infantil escolar, ¿vale? Ujú, Y los últimos estudios nos dicen que se presenta en un 5% de la población escolar. Es decir, ujú. que si yo soy maestra, maestro y tengo un salón de 20 alumnos, por lo menos voy a tener uno con TDAH. Por lo menos uno con TDAH. De allí la gran importancia que los colegios y la maestra estén involucrados con el tema y estén sensibilizados con el tema. Eso es importante. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico no es fácil de hacerlo. ¿Ok? El diagnóstico lleva un proceso, hay varios pasos para hacer un diagnóstico. Ujú. Como todo realmente en medicina, pues no es tan fácil hacer un diagnóstico y hay que seguir como unas normas. ¿Ok? Claro. Entonces, la primera norma es que tienes que hacer una buena historia clínica conductual. Y eso es muy complejo, eso es largo. Eso me tomaba a mí, por ejemplo, por lo menos una hora hacer una historia clínica conductual, porque no es Ujú. solamente es una historia clínica pediátrica, sino que es una historia clínica donde vamos a abordar todo lo que es la conducta de este niño desde que nació hasta ese momento que lo estamos viendo. Hay que abordar todo lo que son los antecedentes biológicos de ese niñito, inclusive in útero, que es importantísimo. Hay que abordar todo lo que es las patologías que el niño haya presentado en todo ese tiempo y algo que se le olvida a mucha gente es la historia de alguna enfermedad realmente psiquiátrica en los padres o en los tíos o en los abuelos, porque el TDAH tiene un fuerte componente hereditario. Entonces, Wow, eso es importante. Eso es importante. interesante saber. Entonces, una vez que tú hayas hecho una buena historia clínica conductual que te lleva una hora por lo menos, que se lo haces a los padres o al adulto referente, una hora. Ujú. Entonces, en una próxima consulta, por supuesto, tú tienes que hacerle una entrevista conductual a los padres, que es otra cosa. Claro. ¿Ok? ¿En qué consiste esta entrevista? Bueno, aquí tú vas a evaluar qué tienes delante de ti, qué tipo de padres realmente tenemos, qué tipo de familia tiene este niñito, cuál es el estilo de la familia que tiene. Ujú. Cuando yo me refiero a ti, a tipo de familia, es la forma como está constituida la familia, ¿vale? Y el estilo de familia es la forma como se relacionan las familias. Y Ok, son dos cosas diferentes, ¿vale? claro. El tipo de familia, podemos tener una familia monoparental, es decir, un solo padre con sus hijitos, una familia nuclear, que son papá y mamá con sus niños, una familia extendida, que están, no solamente son los padres y los niños, sino están los abuelos, los tíos, etcétera, una familia homoparental, que son los padres del mismo sexo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos tipos de familia y los estilos de familia, aquí tenemos la familia funcional, la familia operativa, la familia controladora, la familia permisiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se lleva a cabo a través de una entrevista a padres, que Ujú. dura otra hora más. Entonces, en una próxima consulta, se hace una entrevista al niño. Y es Exacto. importante que los padres acá le vayan diciendo a este niñito que se va a ir a un consultorio, que va a hablar con un médico, que es amigo de él, que le va a hacer una serie de preguntas, que va a jugar con él, que lo va a poner a hacer dibujos, etcétera, etcétera. Y de hecho, ese es el ambiente de los niños con TDAH. Así que tú lo pongas a hacer alguna actividad y de esa manera tú vas viendo si es capaz de acatar normas, de seguir alguna instrucción, si colabora con el interrogatorio, la postura que tenga el niño cuando se sienta, cómo toma el lápiz, cómo saluda, si tiene habilidades sociales o no las tiene, cuál es el lenguaje, cuál es el pensamiento, todo eso se evalúa en una entrevista al niño. Y eso dura más o menos una hora también. Es extenso, Entonces, claro. o sea, para que veas lo complejo que es, ¿no? Sí, exacto. Y mucha gente anda por ahí haciendo diagnósticos de TDAH Sí, solamente sí. viendo al niñito, ¿no? A eso iba, a eso me refería con lo que usted está, con lo que usted está acotando, porque es importante entonces que sean los profesionales quien debe ser diagnosticar.
porque exacto, podemos decir todo, cada persona o cada profesional tiene su campo. Entonces debemos exacto, ir hacia donde esté direccionado eso. Eso es bien exacto. importante saber. Sí. Luego, yo por lo menos, y la mayoría de las personas que se dedican a esto, pasamos algunas escalas de comportamiento infantil, ¿vale? Yo utilizo la escala de Conners, que es una Ujú. escala que se aplica a los padres o a los cuidadores o a los maestros, que es bien rápida de aplicar, muy sencilla, tiene 20 ítems y cada ítem tiene cuatro, digamos, calificaciones y luego después uno saca como la corrección de eso y te da si, realmente criterios para déficit de atención, criterios para impulsividad e hiperactividad y criterios para trastornos de conducta. Esa es una escala bien chévere que yo la uso mucho. Ahora bien, una vez que tú tienes todo eso, realmente evalúas si hace falta algún tipo de examen complementario. Es decir, Ujú. por ejemplo, en el caso de los niños con TDAH, está indicado, si tú lo consideras, un electroencefalograma. ¿Ok? Es un estudio que no es cruento, que no le va a hacer daño al niñito, no le va a hacer nada malo y que nos sirve, entre otras cosas, para evaluar la actividad eléctrica cerebral y para descartar algún foco de epilepsia que a veces tiende a confundir los síntomas, ¿no? Ok. Si vemos que la situación está muy compleja y que realmente parece no solamente el TDAH, sino algún, digamos que trastorno psiquiátrico, entonces está indicada pedirle un ataque de cráneo, ¿no? Ajá. Con todo esto, todavía nos queda una patica por ahí que no lo hemos visto, que es el Ujú. informe escolar. Realmente para mí, el informe escolar es súper, hiper importante, súper Ujú. importante. Entonces, en vista que cuando yo en mis inicios comenzaba a solicitar un informe escolar y lo que me llegaba no era lo que yo quería, Ujú. entonces yo me di a la tarea de elaborar yo mismo una encuesta escolar y yo se las enviaba a las maestras y a los maestros para que la llenaran. Es Ujú. mucho más fácil para ellos, es mejor para mí porque así obtengo lo que necesito para poder llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Y eso, Porque y muchas eso veces... con lo que usted me dice es bien importante, doctor, porque muchas veces el docente también tiene que informarse y tiene que investigar sobre esos Ujú, diferentes casos que se pueden presentar en el aula. Y cuando ocurre, cuando nos piden esos informes, uno tiene que también evaluar, observar y saber qué está ocurriendo en el aula para poder hacer el informe de forma apropiada. Porque, o sea, así exactamente. como usted que hizo su escala, hizo su encuesta, para los docentes, muchos, seguramente muchos docentes también están que no saben qué colocar o cómo dirigirse o plasmar lo que observan en el aula a través de los diferentes. Sí, porque fíjate, lo que importa en un docente, entre otras cosas, es que sepa describir conductas. Ujú. Yo no le pido a ningún docente que me haga un diagnóstico o que me diga qué es lo que está pasando, ¿no? Sino que me describa la conducta del niño. Y si sabe hacer una especie de, digamos, registro de conducta, sería mucho mejor, ¿no? O lo haces de frecuencia o lo haces de tiempo, ¿vale? Exacto. Pero realmente, sobre todo, que me describas la conducta. Ujú. Yo recibí en mis comienzos con todo esto un informe que, claro, ahora lo veo como un chiste, pero en ese momento me cayó muy mal cuando la maestra escribe, yo no tengo nada malo que decir de este niño, yo no estoy pidiendo que me diga nada malo ni nada bueno, sino que me describa conductas. O sea, Claro. para que tú veas cómo Sí, sí. captan el mensaje, ¿no? Yo no estoy Ujú. pidiendo que me diga nada malo del niñito, ni nada bueno tampoco, sino que me describa las conductas en estas áreas. Entonces yo, en vista de eso, como dije, yo elaboré mi propia encuesta escolar que tiene cuatro grandes áreas. Está el área académica, que yo no sé absolutamente nada de eso, porque yo no soy maestro. ¿No? Ujú. El área conductual, Ujú. el área social, y luego pongo un área que es el área, digamos, artística, el área, digamos, complementaria, etcétera. ¿Ok? Entonces, con esas cuatro áreas uno se puede dar una idea porque tienen realmente preguntas, aunque están realmente separadas, tienen realmente preguntas que todas nos llevan hacia conducta. Ujú.
Entonces, por ejemplo, son preguntas realmente cerradas y luego al final dejo un espacio abierto para que la maestra coloque o el maestro lo que considere importante. La mayoría de los informes que yo recibí allá en Venezuela, cuando trabajaba, para que sepa todo el mundo que yo soy venezolano, ojo, estoy viviendo aquí en España, pero yo soy venezolano, ¿ok? Eh, de buena cepa, por cierto. La mayoría de los informes estaban bien elaborados, la gente lo hacía sin ningún, digamos, ningún tipo de problema, algunas se sentían realmente presionadas, es cierto, y lo que importa es que cuando tú luego tenías una entrevista con los padres, no les dijeras todo lo que dice el informe. ¿Por qué? Ujú. Porque entonces vas a poner a los padres en contra de la maestra o la maestra en contra de los padres. Y si algo en los niños con TDAH tenemos que estar unidos son el colegio, la maestra, los padres y el terapeuta, los tres Es así. juntos, porque si no, no vamos a salir para adelante, ¿no? Entonces, más o menos así es que se hace, digamos, diagnóstico. Y una cosa que es importante es que los síntomas de los niñitos con TDAH, que pueden ser tres, inatención, Ajá. impulsividad e hiperactividad, tienen que estar realmente presentes por lo menos 6 meses antes de la consulta. ¿Ok? Ujú. Y se tienen que presentar antes de los 7 años de edad, aunque hace unos meses salió una nueva, digamos, determinación que se puede esperar hasta los 12 años para que estos síntomas realmente aparezcan. Lo que sí es cierto es que se tienen que presentar por lo menos en dos ambientes diferentes, en la casa y en la escuela, o en la casa y en el ambiente social, o en el ambiente social y en la escuela. ¿Por qué esto? Porque muchas veces los padres no conocen a sus hijos. Entonces, ellos conocen lo que hacen en la casa y muchas veces los padres lo ven como algo, bueno, él es así, pues ya está. Es Y normal, chévere, sí. exacto. Él es así, ¿qué voy a hacer? Y yo me adapté a él y él se adaptó a mí y estamos felices. Está bien, chévere que te hayas Es lo que, adaptado. es lo que antes se podría decir de repente que si un niño estaba en casa y era muy inquieto y salía, por ejemplo, al otro ambiente, al ambiente escolar, estaba muy tranquilo, o sea, son dos conductas totalmente distintas, o viceversa. Y la mamá de repente, no, pero si él no se comporta de esa manera, o uno lo explica, Bueno, o no es de esa manera, claro. de hecho, casi siempre los padres no están muy de acuerdo con los informes de la maestra, con lo que uno le hace llegar, con aquellas píldoras que uno le hace llegar, Ajá. porque ellos están ya acostumbrados a esa conducta del niño y la ven como él es así. Ujú. Está bien que sea así, pero eso no es una conducta esperada para esa edad. No es una conducta que tiene la frecuencia adecuada para esa edad. No es una conducta que tiene la intensidad adecuada para esa edad. Porque si yo tengo un niño que tiene 7 años y no es capaz de quedarse sentado 5 minutos, eso no es una conducta esperada. Por Dios. Exacto. Ahora, si yo tengo un niño que tiene 3 años, fantástico, está bien, porque está en ese realmente es una conducta esperada para su edad, pero un niño de 7 años no, algo está pasando. Entonces, muchos padres no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o se van realmente adaptando y son las maestras las que realmente presionan a los padres para que los lleven a un especialista. Ellas Y son las que también, presionan. exacto. Y también ocurre que muchos padres por el temor, cuando van a los colegios, a las entrevistas, no te dicen todo lo que ocurre o si hay informes previos o qué es lo que pasa, sino que cuando ya está el niño está en la institución educativa, es cuando el docente comienza a ver ciertas particularidades y ahí comienzan, digamos, ciertos conflictos, ¿no? Porque no sé, Sí, no, ellos no tienen claro, conocimiento o la institución también. sí, bueno, yo a veces, yo creo que los entiendo. Es decir, si yo Ujú. soy papá y yo estoy interesado en que mi hijo lo acepte en un colegio, esto no lo digo porque muchos colegios se ponen un poco difíciles con lo que es la integración, porque este niñito debe ir Claro. a un colegio regular. Ojo, Ujú. debe ir a un colegio regular. Claro. Y muchos colegios no tienen realmente adaptaciones, las maestras no están realmente informadas, no les interesa mucho el tema, etcétera. Entonces, ahí yo no fuera tan duro con los padres, ¿no?
Ahora, Exacto. una vez que me lo aceptan, sí, porque de hecho yo una vez que he hecho el diagnóstico, les envío al colegio donde están estudiando, por supuesto, un informe mío donde está el diagnóstico, el plan de intervención y le doy una serie de tips a la maestra para el manejo operativo de ese niño en clase. Eso lo Ujú, podemos ver más adelante. claro. Y eso sería, eso sería ideal también porque ya uno tiene ya comienza a hacer diferentes pasos para lo que pudiese manejar la institución, la escuela y por supuesto con el especialista. Porque también Sí, hablamos de instituciones educativas que pueden tener digamos, un personal interdisciplinario, digamos, que no sé si tienes psicopedagogo, psicólogo y tienes digamos, esa herramienta que puedes utilizar también y eso es un buen manejo también para las actividades que se hagan con el niño, tanto con los padres exactamente. como con la escuela. Sí, yo quiero que la gente se quede, entre otras cosas, con que el TDAH, como ya dije, que es un trastorno neurobiológico Ujú. y que tiene evidencia científica que hay una alteración de los neurotransmisores que afecta el funcionamiento del área frontal del cerebro de estos niñitos. Y el área realmente prefrontal es donde están lo que se llaman las funciones ejecutivas. Es Ujú. la que te permite realmente planificar, organizar, prever, pensar, eso. Entonces, si este niñito tiene un funcionamiento errado de esta área, no le pidas que no sea. Es decir, la mayoría de las conductas que presenta un niño con TDAH se deben a su condición de TDAH, no porque el niño quiera hacerlo. Y de hecho, Ok. cuando tú le preguntas a este niñito en una entrevista, la mayoría te dice es que yo siento como si tuviera un motor por dentro que no lo puedo controlar. Eso es lo que te dicen. Y es verdad. Ellos no son así porque quieren ser así. No, son así porque tienen una condición neurobiológica que les da toda esa información y esa información llega en forma de conducta. Ujú. Sí, he tenido algunos casos, cuando estuve en aulas hace un tiempo con niños con esta condición y recientemente también estuve trabajando con un par de niños que tenía, pero los dos polos opuestos, ¿no? Uno sin hiperactividad y el otro el combinado. Entonces, claro, eso te lleva a que tienes que informarte, tienes que manejar todo un protocolo, tienes que también tener la paciencia suficiente, porque no solamente en un aula tienes a esos Mm, dos niños, sino que tienes exacto. otro grupo de niños, entonces tienes que también saberte manejar con todos como tal, informar y traer, para que exista una sinergia entre todos, que todos conozcan, no excluir, sino incluir. Entonces, eso en la parte educativa, el docente definitivamente tiene que apropiarse de ese conocimiento, ¿no? Sí, Y fíjate, también, y también manejar mucho con los padres, tener esa comunicación bien centrada con ellos. exactamente. Yo en mi trabajo allá en Venezuela, mis grandes aliadas eran las maestras. Las Ujú, maestras eran mis grandes aliadas. De hecho, inclusive mantenía cierta relación, digamos, telefónica o por WhatsApp o por correo electrónico con ellas, porque a veces habían realmente, digamos, conductas que ellas no podían realmente manejar en aula y pedían realmente, digamos, recomendaciones. Yo creo que ellas son unas grandes aliadas siempre y cuando tengan la suficiente información ujú, científica, ojo, no de ujú. páginas web de gente no científica, sino No, no, científica, y que estén sensibilizadas con el tema. es Que, correcto. que, que tú entiendas que esto es una condición orgánica, que esto no es porque el niño es malcriado o porque es tremendo o porque en su casa son así o en su casa son asados. No, el niño es así porque tiene esta condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realmente cambiar algunas conductas de este niñito para que sea feliz, porque eso es lo que uno quiere. Porque estos niñitos sufren mucho. Esa es Sí, la otra cara de la moneda. El sufrimiento de estos niños es terrible. Esos niños son realmente maltratados por todo el mundo. Primero, dentro de su familia, estos niñitos, casi todos los niños con TDAH, que yo tuve realmente oportunidad de ver, recibieron malos tratos, inclusive malos tratos físicos de parte de sus padres.
luego fueron rechazados por las maestras, por sus compañeros de clase, por la misma sociedad. O sea, hay gente que no los entiende y es verdad, pero si tú tienes una sociedad informada y una sociedad sensibilizada, tú entiendes que este niño tiene una condición por la cual actúa de esa manera. Es así, es así. También hay que educar, educar hasta la sociedad, educarnos todos un poquito sobre Todo. estos temas que son súper importantes, porque si bien lo que usted dice es cierto, ellos sufren, también ellos pueden también caer en el tema del bullying. Y qué bueno es que todos estemos informados y educados para ayudarlos a todos, ¿no? Porque, o Sí, sea, esto es algo que no es que es un grupo pequeño, no, esto es para todo, en toda la sociedad que existe. Y todos creo que sí, debemos de tener, estar informados. exactamente. Con relación al tema del bullying o el acoso escolar, es bien Ujú. interesante porque al comienzo del año escolar, estos Ujú. niñitos son los acosadores. Ellos son Ah, acosadores. Y luego, a mitad de año, generalmente, es cuando el grupo o cierta parte de ese grupo escolar se unen en contra de él y le hacen ujú. entonces el acoso escolar a este niñito. Ok. Y son realmente situaciones súper duras para ese niño. La mayoría de los niños con TDAH que llegan a la consulta llegan con una autoestima por el piso. No los quiere nadie, nadie quiere trabajar con ellos, les sacan el cuerpo, la maestra, los niñitos, todo el mundo. O sea, es un tema muy complejo y una de las cosas que se hace en terapia ya como tal es trabajar con el autoestima. Es lo primero que yo hacía antes de cualquier cosa, es trabajar con el autoestima de este niñito. ¿Ok? Es bien importante eso. Y ahora, un doctora, sobre ese mismo tema, pero hay un punto que muchas veces a los padres, lo que han comentado, es que el tema de los medicamentos, que no quiero medicamentos, no me gustan los medicamentos, o no sé si hay tantos mitos, realidades, o sea, tantas cosas que se hablan de los medicamentos, que al final uno realmente no sabe, que lo que quien definitivamente tiene que dar esas pautas son los profesionales. Sí, exactamente. El tratamiento farmacológico, ¿cómo se llama? Junto con la terapia cognitivo-conductual son las únicas, digamos que terapias que están aprobadas científicamente. Son las Ujú. únicas. Todo lo demás serían las terapias alternativas. Ojo, ¿ok? Ok, Pero estas son las dos únicas que están realmente aprobadas por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Ahora, la terapia realmente, digamos, farmacológica es excelente. Yo la usaba. Los resultados son excelentes, los efectos secundarios son mínimos, como cualquier tipo de medicamento. Lo que pasa es que la gente no está bien informada. Entiendo claro. como padre que no quieras realmente medicar a un niño porque lo ves como una droga Ajá, que va a afectar realmente su cerebro. Y de hecho es así, afecta su cerebro, porque claro. actúa a nivel de los neurotransmisores, Ajá. pero actúa allí porque allí va a hacer que cambie su conducta. ¿Ok? Entonces, sí es cierto, yo en estos 20 años me conseguí con algunos pacientes, de esos padres, digamos, negadores, por una parte que negaban que el niño tuviese algo y por otra parte, algunos padres que no querían que sus niñitos fueran realmente medicados. Ujú. Uno como médico les plantea la parte, digamos, los pros y los contras, ¿verdad? De los beneficios de cualquier tipo de medicamento y los padres como tal son los que deciden tomar la decisión. ¿Ok? Claro. Sin embargo, yo en ese informe que enviaba al colegio, si yo consideraba que ese niñito requería tratamiento farmacológico, yo lo colocaba en ese informe. ¿Por qué? Porque yo me tengo que salvar también las espaldas, me las tengo que cuidar. Porque si yo Claro. tengo un niñito que es altamente hiperactivo e impulsivo y ese niñito sale corriendo y atraviesa una calle y se lo lleva un carro por delante, ¿verdad? Van a decir, bueno, y este médico no le indicó tratamiento a este niñito en esas condiciones. Entonces yo hacía mi informe como a todo el mundo y hacía el plan de intervención. ¿Ok? Los padres se niegan y ponían en una historia clínica, los padres se niegan a recibir tratamiento médico, por favor, firme aquí. Y ya está. Ujú. Entonces, con esa presión,
algunos padres se iban como medio molestos y a la semana ya realmente volvían. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que con la terapia de conducta, que es excelente, con la terapia que yo realmente aplicaba, que es la cognitivo-conductual, que es excelente, pero es lenta. O sea, Claro, el tratamiento no es de un día, el tratamiento es por lo menos 2 o 3 años mínimo. Es decir, esto no es un dolor de cabeza, esto no es una fiebre. Entonces, hay que entender que esta es una enfermedad crónica y que si no se trata a tiempo, si no se le hace un buen diagnóstico y una buena intervención, muchos de estos niñitos más adelante van a caer en una serie de, digamos, conductas que no son tan buenas. Por ejemplo, llegan a ser adultos que son inestables a nivel de parejas sentimentales, son inestables en el trabajo, pierden las llaves del coche, son gente que tiene realmente trastornos del humor, etcétera, etcétera, mm, tienen mayor incidencia de tener algún tipo de, digamos, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil y ni tan light como la gente cree, no. exacto. Esto se puede realmente convertir en un monstruo si no lo maneja a tiempo. Sí, porque también hay, no sé qué opina usted, una controversia, según lo que yo he escuchado también, que y me temo a decir, por ejemplo, el tema de los psicólogos, el tema con los profesionales de la conducta, así como son ustedes, como es el pediatra, a veces tiene esas confrontaciones, ¿no? Y a veces hasta lo verbalizan con los padres, por ejemplo, no, creo que tendré que buscar otro tipo de, por ejemplo, otra opinión, o yo como psicólogo no, considero que no es lo que es el deber ser lo que dice el doctor. Entonces muchas veces el padre lo tienen así como que, bueno, ¿por dónde voy? ¿Por aquí o por aquí? Entonces, claro, Sí, yo imagino exactamente. que también eso cae en lo que es la falta de información. No solamente en la falta de información, sino en lo que es la intromisión, ¿no? O sea, si yo soy psicólogo, o soy psicopedagogo, o soy maestra, o soy terapeuta de la conducta, y yo estoy realmente manejando de forma, haciéndole una terapia a este niñito que ya tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento farmacológico, yo no tengo la formación científica para decir que ese tratamiento va o no va desde el punto de vista farmacológico. No. Entonces, no lo hagas porque entonces confundes al paciente, confundes a los padres y estás actuando de mala fe, porque estás actuando en base a tu ignorancia. Es como que yo me ponga realmente a opinar si una maestra hace bien su trabajo o no. Yo no lo puedo saber porque yo no soy maestro. Claro. Entonces, eso es importante. Cada quien tiene que saber hasta dónde llega. Y es cierto, eso ha pasado y yo me he conseguido con pacientes que han llegado con ese cuento. Pero bueno, eso pasa en las mejores familias, ¿no? Pero bueno, Claro. es cuestión de uno irse adaptando al otro. Sí, y en todo caso, para los padres, en todo caso es informarse bien, buscar, digamos, el profesional, digamos, en sus diferentes etapas, como usted indica, para que, bueno, ese proceso sea más llevadero y esa información a los padres, digamos, que son los que están directo con ese niño de las dificultades que va a presentar, que sea más llevadero, ¿no? Porque Sí, tú también, sabes que hay muchos padres y mucha gente que está en contra del uso digamos, cualquier tipo de fármaco, ¿no? Y ahí ajá, se sí, meten los grupos antivacunas que no están de acuerdo con las vacunas, etcétera. Y es difícil realmente trabajar con esa gente. Pero, o sea, uno no se puede poner a discutir con un padre, hazlo o no lo hace. Simplemente claro, yo, por lo menos, digamos, planteo lo que yo considero que debe tomar ese niñito, te lo escribo en su récipe, le hago su indicación. No, no lo quieres hacer, bueno, tú te haces responsable es de ese correcto. niño. Mm, Responsable, porque tú estás asumiendo la responsabilidad total, ¿no? Entonces, firma aquí la historia clínica, que la historia clínica, para los que no saben, es un documento legal, ujú, ¿vale? Es un ujú, documento legal y esa historia clínica puede ser llevado a cualquier tipo de juez, etcétera, etcétera, donde ahí dice, mira, aquí el doctor, el día tal, a usted le mandó tal tratamiento y usted no se lo tomó. ¿Quién es el responsable? Usted. Yo tuve un caso realmente muy difícil hace unos años de un niñito que habían votado de todos los colegios
No lo habían llevado nunca a un médico, sino que había pasado por psicólogos y tal. Lo habían tratado con terapia cognitivo-conductual, que está bien, pero es que era digamos, TDAH muy florido desde el punto de vista de impulsividad, ¿no? Demasiado Ujú. florido. Entonces, llega realmente a la consulta, un niño ya grande, con 9 años, o sea que ya teníamos como 2 o 3 años perdidos ahí. Y bueno, era como de librito, ¿no? El diagnóstico, por supuesto, ¿no? Está todo. Y luego viene y bueno, le mando su tratamiento médico y le pongo las citas para la terapia y tal. Y los padres se negaron a recibir tratamiento médico porque ellos nunca habían recibido tratamiento médico, porque ellos habían sido tratados por psicólogos y los psicólogos habían dicho que eso no era realmente apropiado. Vale, perfecto, está bien, firme aquí, no pasa nada. A la semana me llaman del colegio porque mi hijo estaba montado en una platabanda y se quería tirar de la platabanda. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo nada que hacer. Llamen a los padres, yo no tengo nada que hacer. Yo le indiqué tratamiento médico y los padres se negaron. Llamen a los padres, que vaya a buscar a su muchachito, llamen a una ambulancia por si se cae, por supuesto. ¿Ok? Pero Ajá. hasta ahí llego yo. Claro. Pasó ese episodio y los padres enseguida llegaron al consultorio, por supuesto súper asustados, etcétera. Y el niñito recibió tratamiento médico y hoy en día ese niñito tiene 17 años y ya terminó quinto año de bachillerato, pero hay que entender mucho la situación. A veces uno cuando no se ve la soga al cuello es cuando como que no tienes tiempo de saber, mira, que esto es lo que está pasando, no hay que preocuparse, sino ocuparse en el Es diagnóstico. correcto. Muchas mamás y muchos papás realmente lloraron en la consulta, porque bueno, vieron como que habían tardado muchos años en llevar al niño a la consulta. ¿Por qué? Porque es verdad, si tú tienes un niño que tiene todas estas conductas desde que está pequeño, inclusive en la etapa preescolar ya se presentan algunos signos de alerta, Ujú. no le haces caso, no te evaluaron bien, no te, no te orientaron bien hacia dónde tenías que ir, etcétera. Y llegas al niño a los 10 11 años, cuando ya lo han botado de todos los colegios, el niñito con el autoestima realmente por el piso, que ya tiene entonces trastornos de conducta. No es lo mismo que tú trates a un niñito de 11 años con esta historia que trates a un niño de 7 años. Entonces, eso Claro, es importante, ¿no? claro. Eso es importante manejar. Ahora, doctora, hay una pregunta que nos hacen acá. ¿Cuál es el tratamiento conductual que se maneja? Bueno, fíjate, el tratamiento, digamos, conductual es realmente cognitivo-conductual. Es decir, Ujú. la terapia, digamos, cognitiva, que significa pensamiento, ¿no? La Ajá. cognición. Vamos a cambiarle a ese niñito un poco la forma de pensar. ¿Sí? Le vamos a hacer como el que se llama una reestructuración cognitiva, le vamos a cambiar la forma de pensar. ¿Por qué? Porque el pensamiento genera una emoción y esta emoción genera una conducta. Ajá. Entonces, si nosotros realmente le cambiamos un poco la forma de pensar, le cambiaremos entonces la conducta. Es decir, estos niñitos piensan, entre entre otros, que ellos no pueden hacerlo, que ellos realmente necesitan que lo atiendan enseguida porque no saben esperar su turno. Por, por ejemplo, Okay. estos niñitos se vuelven realmente intolerables con los demás, Ajá. son rápidos, la mayoría son listos, entonces no tienen el límite hacia el otro, entonces hay que, digamos, ponerse uno a cambiar la forma de pensar y a cambiarle como esos esquemas mentales que ellos tienen, que están basados en miedos, basados en malas experiencias, etcétera. Porque un niñito con realmente TDAH que tiene 10 11 años, ya tiene varios años con este Ajá. sufrimiento y ya está como, digamos, curtido, pues, este niñito. Yo he tenido realmente niños. Pasa que, claro, la consulta mía no eran de los niñitos light de TDAH, eran de los niñitos que no los quería nadie, que los habían botado de todas partes y que entonces alguien por allí me descubrió y me los mandaba. Es decir, lo que a mí me llegaba eran niños realmente con bastantes problemas y de hecho yo tenía realmente problemas con mis colegas
en la clínica porque realmente compartía la sala de espera con otros médicos. Y los niñitos míos no tenían un comportamiento adecuado. eh, Eso fastidia a algunos al comienzo, pero ya después cuando yo tenía como 2 o 3 años, ya la gente como que se adaptó a que eso eran mis niñitos. Entonces, realmente a mí no me importaba mucho, ojo, de verdad, porque eso es lo normal. Claro, claro. Pero la gente comenzó a adaptarse, los otros médicos y los pacientes, que eso es así. De hecho, yo Mm, siempre salía a recibir al paciente hasta la sala de espera y me lo llevaba tomado de la mano hasta el consultorio. mm. Y luego, igualmente, una vez que terminaba la terapia, iba con el niño hasta donde estaban los padres en la sala de espera y se lo entregaba al papá o a la mamá. Entonces, de esta manera el niñito tenía como cierto control y también uno tiene que decirle que hay que anticipar la consulta, que los niños sepan que van a la consulta, llévale cualquier juguete, llévale algo para que se distraiga, etcétera, etcétera. Ok, pasado entonces a la terapia de la conducta, uno le enseña al niño ciertas técnicas para que se modifiquen estas conductas, se le enseña a los padres técnicas de modificación de conducta que pueden ellos Ujú, aplicar en casa. Y una de las más fáciles que hay que hacer es una que se llama economía de fichas. ujú, La economía de fichas es una técnica que se utiliza para realmente cuando tú quieres realmente formar una ujú, conducta que no tiene el paciente, el niño. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo realmente recoja los juguetes después que juega, que ese es un motivo de consulta bastante frecuente, como él no tiene esta conducta dentro de su repertorio conductual, entonces ujú. yo le aplico lo que es la economía de fichas. Esta es una técnica que no es una técnica aversiva, no es una técnica de castigo y no le estoy realmente quitando nada. Es decir, yo voy a elaborar una especie de calendario de lunes al domingo y voy a colocar en el lado izquierdo la conducta que yo quiero que el niño realmente emita. ¿Ok? Y Ujú. se lo explico. Es decir, si tú realmente recoges los juguetes lunes, martes, miércoles, tal, el domingo tú te ganas un premio. Y el premio nunca es o en metálico o que me representa un gasto como padre, sino que, ¿cuál es el premio? Bueno, yo te bajo una hora más a que montes bicicleta, yo juego contigo a la pelota, yo te doy media hora más para que juegues los videojuegos, etcétera. Ese es el y por supuesto hay que saber cuál es el reforzador de ese niño, ¿no? Claro, claro. Entonces, cada vez que el niño emita esa realmente conducta que yo espero, yo le pongo en el cuadro, en ese calendario, una carita feliz o le doy Ujú. una ficha realmente positiva. Si el niño no lo hace, se lleva o una carita triste o se lleva una ficha de otro color. Al final de la semana, si tiene más fichas positivas que las otras, entonces se gana el premio. Si no lo tiene, no se lo gana. Yo no se lo estoy quitando, yo estoy dejando de dárselo porque no se lo ganó. Es correcto. Entonces, aquí hay que ser constante en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo soy un niño que tiene 10 años, 9 años y yo estoy acostumbrado a no ganarme nada, a que todo me lo den, a que yo pego 4 gritos, yo me porto mal, yo peleo con mi hermanita, etcétera, etcétera, y me lo dan todo? ¿Ok? Entonces, Ujú. cuando no me dan el premio que me habían ofrecido, ¿qué voy a hacer? Y es lo normal. Entro en crisis, grito, pataleo, peleo, ¿ok? Ajá. Eh, Cuando veo que la situación no resulta, entonces empiezo a insultar a mi mamá y mi papá diciéndole, eres una mala mamá, eres un mal papá, no te quiero, me quiero ir de esta casa, Ujú. etcétera, etcétera. Y al final ya se cansan de todo eso y se quedan realmente tranquilos. Es Si correcto. los padres ceden ante esta demanda del niño, no estamos haciendo nada. Entonces hay Ujú. que quedarse tranquilito, hay que ser unos padres que hagan una contención emocional, conductualmente hablando, y tranquilo. Solamente se dice, bueno, para la próxima semana vamos a intentarlo para que veas que te lo vas a ganar. Y ya está. Y entonces toda la semana el niñito va haciendo lo mismo hasta que esa conducta ya forme parte de su repertorio conductual. Y eso funciona a la misma maravilla. Lo que pasa es que hay que tener constancia en eso. Claro, Los ser padres creen constante que para poder que llegar. eso es así nomás. Todo es un proceso de tiempo.
que se Ujú. necesita para que el niño adquiera cualquier tipo de conducta o para que elimine cualquier tipo de conducta. Es correcto. Y ahora que estamos, por ejemplo, manejando lo que es educación en línea, ¿qué ocurre con cómo nosotros, cómo los padres pueden manejar ese proceso en casa? Porque prácticamente con todo esto que nos está pasando, la mayoría de los padres están en casa con los niños, entonces, ¿cómo ir manejando eso? Sobre todo con este tipo de educación Bueno, ahora. fíjate, yo escribí en mi blog un artículo hace un tiempo que dice la convivencia de un niño que tiene TDAH. Ujú, Es decir, tener un niño TDAH en casa que no esté realmente diagnosticado y que no esté bien intervenido desde el punto de vista realmente conductual es, no es tarea fácil, ¿verdad? Un niño con TDAH pone a prueba la paciencia de cualquier adulto. Es un foco realmente de conflictividad en la casa si no se maneja bien. Ahora ujú, bien, si este niñito con TDAH lo llevaron a un especialista y lo están realmente manejando y te han dado ciertos tips para el manejo del niño en casa, ya tienes como medio camino andado, ¿vale? claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es paciencia, paciencia y más paciencia. Y hay que crearle hábitos de estudio. Y allí es Ujú, donde entra la labor de la psicopedagoga, ujú, que en muchos países no se manda, pero yo en Venezuela siempre, siempre le mandaba los pacientes a la psicopedagoga. ¿Por qué? Para que manejara la parte académica, ujú. ¿ok? Que no es lo mismo ojo, que la maestra sombra, que eso es otra cosa. Sí, Que eso también ha creado otro conflicto. La maestra sombra es otra cosa. Esta es una psicopedagoga donde tú le vas a llevar a tu niñito. ¿Para qué? Para que te enseñe hábitos de estudio, para que te enseñe la forma correcta de tomar el lápiz, la forma correcta en la cual tú te vas a sentar, para que te maneje las técnicas de prestar atención a lo que estás haciendo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ujú. todo niño con TDAH requiere una ayuda o un acompañamiento de psicopedagogía. Eso es Ah, importante. entonces, y eso es bueno, entonces, doctora, hacer esa aclaración. ¿Qué es la maestra sombra? Porque parece que hay una confusión ahí de términos. Entonces ahora todo, o sea, que uno, que pudiese algún papá decir, vamos a hacer una maestra sombra, a lo mejor no una psicopedagoga, que en este caso lo necesitaría el niño. Exactamente. La maestra sombra puede ser una maestra o una psicopedagoga, pero que está en el salón de clase con el niñito, que es otra cosa. Ujú, ujú, Es decir, los niñitos que tienen condición de TDAH o condición de TEA, por ejemplo, ujú, entonces se realmente contrata esta especialista, que es una maestra o una psicopedagoga, que está en el salón de clase junto con el niño que lo ayuda a entender las clases, a hacer las tareas dentro del salón, a hacer todas las actividades dentro del salón, y eso es lo que se llama la maestra sombra. ujú. Algunas personas, algunos especialistas consideran que eso no está bien, algunos consideran que sí está bien. Yo ni sí ni no, es decir, yo creo que en los inicios de cualquier curso escolar, yo creo que sí hace falta la maestra sombra, Exacto. dependiendo de la condición y de la afectación que tenga este niñito. ¿Ok? Ujú. Y luego, posteriormente, en vez de ir 5 días a la semana, vas tres y luego vas uno y así vas como que bajando el tiempo. Pero yo Claro. creo que sí hace falta la maestra sombra en ciertas realmente condiciones. Entonces, Y tal vez si tú hasta tienes, algún punto sería bueno también porque entonces está también la maestra titular. Y eso tal vez pudiese ser también una ayuda en conocimiento entre ambas para que la maestra sombra también le proporcione a la maestra titular informaciones, algunas estrategias, cómo irse manejando, porque evidentemente si va a ser progresivo la maestra sombra en el aula y va a llegar un momento en que ya no estará, pues ya entonces ya refuerza los conocimientos la docente titular, entonces para manejar mejor ese tipo de cosas. exactamente, exactamente. Y eso es como que la consecuencia de. Ujú, De hecho, por ejemplo, una de las cosas los tips que yo le daba a las maestras es que ellas tenían que hacer adaptaciones curriculares. ujú, Algunas personas no están de acuerdo con la adaptación curricular por la efectividad del logro académico. Yo sí ajá. estoy de acuerdo con la adaptación curricular. ¿Por Sí, qué? yo Si, también estoy de si tú acuerdo. tienes un niñito que tiene TDAH y tú sabes que a los 20 minutos ya no tiene atención, entonces no le pongas ninguna actividad o un examen que dure 1 hora. O sea, entonces hay que fraccionarle esa actividad
En 20 minutos, descansa 5 y así va. Y eso Mm, lo pueden hacer o lo deben hacer también las madres en casa con las tareas escolares. No nos pongas a hacer una tarea que dure 2 horas porque es tiempo perdido. Y entonces va a ser una lucha entre el niño y la madre, etcétera. No, ponlo a hacer una tarea 20 minutos, lo sientas, en 20 minutos le explicas la tarea, ¿ok? Luego se toma un 5 o 10 minuticos para que tome agua, para que vea aunque sea por la ventana, luego lo vuelves a sentar y así vas haciendo la cosa poco a poco, con mucha paciencia. mm, Entonces, y otra adaptación que tienen que hacer la maestra en el salón son realmente adaptaciones de la estructura del salón. Es decir, mm. lo más conveniente es que este niñito esté sentado cerca de ella, pero que esté realmente incluido en el salón. No es que va a estar pegadito de ella y el resto va a estar allá. No, sino que está Claro. cerca de ella, pero dentro del salón. Y otra cosa es que es realmente súper importante, que yo se lo decía, es que entre la maestra y el niño tiene que haber como ese código realmente secreto. Es decir, que si tú ves que el niño está distraído, no le pegues un grito desde donde estás tú. Vete hasta donde está el niñito y hazle un chasquido de dedos o le tocas por aquí, etcétera, para que el niño reaccione. O sea, tienes que hacer como ese código de miradas, ese código entre tú y ella, para que el niño realmente funcione. No le reclames nada delante de la gente, no lo hagas sentir mal. Si ves que tiene alguna actividad que le cuesta, realmente cámbiasela. Y otra cosa que es importante a nivel escolar es que las actividades o las materias más tediosas y más complejas, es preferible que las hagan a las primeras horas de la mañana, que es cuando el niño tiene mayor nivel de atención, y si está tomando, digamos, tratamiento médico, es el nivel del, del índice más alto de esa droga en sangre, ¿no? Entonces, y deja para el final, para el mediodía, 12, 1, etcétera, las clases que sean más fáciles, más dinámicas, más light, como realmente pintar, etcétera, cantar, etcétera. Alguna cosa como más light, ¿no? Eso es importante que las maestras entiendan y hagan esa adaptación. Excelente. Doctor, recomendaciones para los padres, docentes, que ahora estamos en este proceso, vía online. Ujú. Bueno, uno, paciencia, paciencia y más paciencia. El, realmente digamos, educación online no es tan fácil como la gente cree tampoco. Yo creo que es mucho más compleja. Más compleja para la maestra porque tiene que elaborar una clase online, que no es lo mismo que hacer una clase presencial. ¿Ok? Entonces ella tiene que hacer una adaptación realmente, digamos, curricular para esa clase online. La maestra tiene que saber qué niño tiene en el salón, que eso es importante. Todo niño, inclusive no solamente con esta condición, con cualquier otra condición. La maestra tiene que saber si yo tengo en clase un niñito con asma, un niñito que sufre realmente epilepsia, lo que sea, lo tengo que saber. Es deber ser de la maestra conocer la salud de cada niño que tiene a su cargo. ¿Vale? Entonces, si yo soy maestra y tengo que dar las clases online, yo sé que tengo un niñito que tiene déficit de atención, que le cuesta realmente prestar atención, etcétera, entonces yo podría dividir esa clase en dos partes. Ponerme de acuerdo con la madre, mira, vamos a darle nada más que esta mitad y luego la mitad se la damos más adelante, o con el padre. ¿Ok? Y los padres, que no es que vas a dejar al niñito y te vas a hacer otra cosa, que entiendo que también muchos padres están haciendo lo que es el teletrabajo Ajá. y, y es realmente complicado, pero en la hora de clase, por lo menos, tienes que estar con el niño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo tienes que ayudar con el manejo del aparato, etcétera, y tienes que intervenir también con el tema de las tareas, ¿no? Y sobre todo que se supone que si este niñito está siendo bien intervenido desde el punto de vista cognitivo conductual y tiene una ayuda de psicopedagogía, ya debería de estar encaminado en lo que son los hábitos de estudio.
no es que ya los tenga establecidos, sino que debería de estar encaminado. Entonces tú como padre lo que deberías hacer es reforzarle y hacer en casa un calendario. Es Claro. decir, a las 8 de la mañana te levantas a las 8, a las 8:30 ya estás desayunado, a las 9 ya estás listo, te viste, te bañas y demás, a las 10 ya sabes que tienes la clase, de 10 a 11 Rutina. es tu clase, a las 11, etcétera, haces esto. Todo lo debería estar estructurado. O sea, no solamente un niño con condición, yo creo que cualquier niño tiene que Todos. estar Es en un sí. lugar estructurado para que pueda Ujú, realmente funcionar bien. Los padres o cualquier adulto realmente significativo para un niño tiene que estar informado de esta condición y tiene que estar sensibilizado, que creo que es lo más importante. ujú, ¿Qué significa que esté así, sensibilizado? Que entiendas que las conductas de este niñito son porque tiene un trastorno neurobiológico, no porque él quiere ni porque es un niño malo, no. No es así. Simplemente es porque tiene un trastorno que es quien le da las pautas conductuales a este niñito. Por supuesto, muchas conductas de este niño han sido realmente reforzadas en el tiempo por el ujú, ambiente. claro. ¿Sí? Están reforzadas por el ambiente. Y aquí quería aclarar, no sé si tengo tiempo todavía. Sí, nos quedan 5 minutitos. Ah, perfecto. Ujú, Algo sobre el tiempo fuera, que es una técnica de modificación de sí. conducta para usar en clase. El tiempo fuera, yo no sé quién inventó el cuento, porque eso no tiene ningún basamento científico, de que eso era el rincón para pensar. Eso no es así. El tiempo Ujú, fuera es una técnica de modificación conductual, no cognitiva. No es para que el niño piense, es para que el niño cambie la conducta. ¿Vale? ujú, Y solamente se puede usar el tiempo fuera cuando el ambiente es el reforzador de la conducta de ese niñito. Por ejemplo, ujú, yo tengo un niño en clase que tiene 10 años, tiene TDAH o cualquier otra condición, y realmente él es el que tira los taquitos en clase, que es ajá, una cosa realmente clásica, y los demás niñitos se ríen de lo que él hace. Este grupo realmente sin querer está reforzando la conducta, porque acuérdate ujú, que la conducta que no se refuerza tiende a desaparecer. es correcto. Entonces, como el ambiente es el que refuerza la conducta que está teniendo este niño, que es una conducta disruptiva, entonces Ujú, yo le aplico a este niño el tiempo fuera. Y el tiempo ujú, fuera puede ser un tiempo fuera parcial, donde yo lo coloco dentro del salón de clase, apartado, de no haya ningún tipo de reforzador, y lo dejo por lo menos 5 minutos allí. ¿Ok? ujú, O el tiempo fuera realmente, digamos, total, que yo lo saco del salón de clase. Pero, ojo, lo llevo a un ambiente donde no haya reforzadores. ¿Qué es lo que ujú, suele pasar? Lo sacas del salón de clase y lo dejas en el pasillo, ¿verdad? mm, ujú, Y en el pasillo pasa tu tirimundache por el pasillo, él se distrae, conversa y se lleva un carrito en el bolsillo, juega con el carrito, no sé qué más y tal. O también sea el caso que lo sacan y lo llevan ¿cómo se llama? Dirección, ¿verdad? Allí está la directora, que si es una señora muy chévere, no sé qué más, que siempre tiene chucherías en su gaveta, le da una chuchería o lo pone a hacer un dibujo. No, ella está reforzando la conducta. Y el niño va a querer entonces no estar en clase, sino estar fuera. Entonces, eso es importante. Y es importante también que la gente entienda que el tiempo fuera no es una técnica aversiva. Yo no estoy haciendo daño al niño. Yo no estoy realmente ujú. violando ningún derecho. Entonces eso es importante. Y el tiempo fuera se puede aplicar las veces que uno quiera y no pasa absolutamente nada. Y es una excelente técnica para cambiar conducta. Excelente. Bueno, doctor, esto vamos a tener que hacer un doble live porque ya se nos va a Sí. terminar el tiempo. Esto es muchísima tela que cortar. Y bueno, quedamos estos pendientes para un segundo y ampliar todo lo que nos hemos quedado todavía por conversar.